Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde los estudios centrales de este canal. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo encuentran ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a las invitadas hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Lucía Benavente, periodista española de Zaragoza. Bienvenida a esta mesa, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo se pronuncia Zaragoza? Zaragoza. Zaragoza. De hecho, soy de Egea de los Caballeros, pero nacida en Zaragoza. Egea de los Caballeros. Poli Martínez, columnista de semana.com, bienvenida también a esta mesa. Buenos días, buenas. Y el primer asunto, antes de hablar de Donald Trump, porque Trump es noticia diaria, tiene que ver con un aniversario, y es que hoy habría cumplido 90 años Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, según la mayor parte de las encuestas y los estudios, posiblemente el segundo mejor escritor en español o en castellano después de Don Miguel de Cervantes. García Márquez había nacido el 6 de abril del año 27 y murió después el 17 de abril del 2014. Nació el 6 de marzo del 27, murió el 17 de abril de 2014. Poli, usted conoció como diplomática en La Habana a García Márquez bastante bien y lo vio en distintas reuniones con Fidel Castro y demás. ¿Cómo era García Márquez? Pues a ver qué cuento de García. Primero todo en La Habana, en Cuba, le dicen García, no le decían ni Gabo ni... ¿No le decían García Márquez? No, le decían García. La gente lo trataba en la calle, en todas partes, como García. Los escoltas de Fidel, toda la gente le hablaba de García. ¿Qué hacía García? Por ejemplo, jugaba tenis. Era uno de los planes muy temprano por la mañana, antes de sentarse a escribir, se iba a jugar tenis. Y eso era como una faceta divertida de él. Procuraba mejorar, digamos, le interesaba hacer algo de un buen tenista, pero básicamente se divertía, le daban una ¿Pero clase. era torpe como tenista o más o menos? Pues era mejor como escritor. Lucía Benavente, ¿qué ha leído usted de García Márquez que le gusta? A mí me gusta mucho García Márquez como periodista. De hecho, hay un libro que se llama Gabo Periodista que recopila varias de sus crónicas. Me gusta el estilo minimalista, fijarse en esos detalles y hacer un mundo de ellos. Pero también me gusta mucho la novela de El coronel no tiene quien escriba, porque una vez entrevistando a Tacha Quintanar, que era la novia española que tenía en París, con la que vivía, nos contaba que vivían como ratas y que ese libro refleja exactamente el noviazgo que ellos tenían y cómo vivían de una manera paupérrima allí en París. Gabriel García Márquez, que ya decíamos, nació el 6 de marzo de 1927. Hora de hablar de Donald Trump. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, el día sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su antecesor, a Barack Obama, en dos mensajes por su cuenta de Twitter, de haberlo espiado en la Torre Trump. Es decir, según Trump, Obama les dio una orden a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de que espiaran las comunicaciones de Trump durante la campaña electoral que terminó en las elecciones del 8 de noviembre en la Torre Trump, el edificio que queda en la esquina sureste del Central Park en Nueva York, donde residía y donde reside la familia del señor Trump. Obama, a través por intermedio de su portavoz, dijo que eso era mentira. Y ahora ha pasado algo que es realmente curioso, y es que James Comey, el director del FBI, le ha pedido al Departamento de Justicia, es decir, al Ministerio de Justicia estadounidense, que desmienta al presidente de Estados Unidos, al señor Donald Trump, y que diga que eso no es verdad, que el señor Obama jamás dio esa orden. El diario The New York Times hoy publica un editorial en donde dice que los funcionarios deberían pensar si van a seguir prestando su nombre para quedar bien con un presidente que tiene tan poco respeto por las instituciones democráticas y por la verdad. Trump, por su parte, dice que aquel espionaje, presunto espionaje, es más o menos parecido al del Watergate, el escándalo que tumbó a Richard Nixon en 1974. ¿Qué lectura le da usted a esta acusación de un presidente entrante contra un presidente saliente de espionaje? Pues las lecturas que se pueden dar inicialmente es que tanto está tratando de tapar su propio problema con los rusos y toda la interceptación que habrían hecho de comunicaciones. Entonces, que tanto esto es una bomba, porque lo llaman que es como un lanzabombas con esto y para distraer la atención. Entonces, lo primero es, ¿qué tan cierto es? Hay un gran cuestionamiento, y con toda la razón, que un presidente de Estados Unidos no puede simplemente salir a tuitear por un supuesto de radio. Fue un programa de radio el jueves el que dijo que supuestamente Barack Obama habría mandado a interceptar esas comunicaciones. Entonces, a partir de ahí, el presidente tuitea el sábado, que es otro de los temas que salen, es el peligro de dejarlo solo cuando viaja a la Florida los fines de semana, porque ahí parece que se le
se incrementa el número de tweets, el número de tweets y de tuitear. conversaciones que hace. Entonces, pues es muy grave que un presidente salga a decir esto sin ningún soporte real. No, es todo un indicio. Obviamente, pues la administración Obama sale y lo desmiente. ¿Y qué pasa con que el FBI cuestione lo que ha dicho el presidente o le pida al ministerio? Y se empieza a profundizar el conflicto que Trump tiene con estos órganos de seguridad, que se sabe que no tienen las mejores relaciones. Entonces, mientras yo trato de distraer mi propia situación, estoy generando un mal y una desinstitucionalización muy grande con la entidad primordial que está haciendo las investigaciones sobre mi caso. Entonces, es realmente riesgoso, eso no se había visto en Estados Unidos y pues ahí está el cuestionamiento de fondo de hasta dónde es capaz de llegar. Lucía Benavente. Creo que además de lo que dice Poli, me preocupa el mal manejo que se está haciendo por una parte por los medios de comunicación, de seguir y dándole bombo a este señor a todo lo que dice, de cambiar lo que decía Poli, el foco de atención total, porque estábamos hablando de un señor que ha tenido que echar a su fiscal porque había tenido conversaciones antes de las elecciones con el ciberespionaje ruso y que podría haber afectado a las elecciones contra Hillary Clinton, y de repente todos estamos mirando que si Obama hizo o dejó de hacer bajo unas acusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Y el otro error, creo que los demócratas tampoco están siendo incisivos y dándose cuenta de a quién se están enfrentando. Creo que Trump está imponiendo un sistema de política muy nuevo al que nadie está sabiendo reaccionar, y prueba de ello es que el propio Trump ponía entre las cuerdas a Nancy Pelosi en un tuit, de hecho este fin de semana, cuando decía que ella, como líder minoritaria de los demócratas ante la Cámara de Representantes, no conocía al embajador ruso en Estados Unidos, y después se demostró que en una fotografía ella aparece junto a él, además de otras personas. Entonces ella tiene que salir, a aclarar, a especificar. Creo que ese no es el juego en el que está Trump. Trump está dando mucho más fuerte y los demócratas no pueden caer en ese tipo de errores para acabar dándole la razón a él. Así que tienen que ponerse un poco las pilas tanto los medios como la oposición de Trump. Es verdad lo que dice Lucía, que Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, tuvo que renunciar porque no había dado suficiente información acerca de sus conversaciones con Sergei Kislyak, que es el embajador ruso en Washington, y fuera de eso el fiscal general de Estados Unidos, el señor Jeff Sessions, ha tenido que declararse impedido en las investigaciones porque el Washington Post ha revelado que él se reunió con el embajador ruso. Por otra parte, hablando de Donald Trump, la revista Time trae un artículo de Zeke Miller y Michael Scherer, donde dice, en pregunta, ¿es Donald Trump un presidente y un provocador? Y la pregunta es, lo es simultáneamente. El martes de la semana pasada pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara en Washington, donde apareció muy presidencial, según decían los medios de comunicación, y muy optimista. Pero después el sábado termina acusando a Barack Obama de haberlo espiado, y mucha gente piensa que esto es una provocación. Lo que pasa es que Trump es consciente de que tal vez su éxito como político es ser imprevisible. Es por eso que quizá es a la vez presidente y provocador, y que estamos ante un personaje sin ninguna duda inusual. Yo pensaría que primero que todo es provocador antes que presidente, porque no le hemos visto muchas acciones presidenciales. Creo que es más las de provocador. Entonces, partiendo, lo invertiría, para empezar. Dicen que él tiene un problema con estar llamando la atención, muy como también de reality y de ser siempre noticia, y que le cuesta trabajo dominar su propio carácter. Es una de las preguntas como de fondo de quién es el presidente y con quién estamos lidiando. Y pues tener un presidente de Estados Unidos que se dedica a ser provocador no es un juego menor en la política internacional actual. Entonces, la discusión eterna sobre si Trump es así o es así, lo que sí se sabe es que no es esperada la forma como reacciona, tiene una capacidad de confundir y también tiene la capacidad de provocar y de estar siempre en la primera línea. No necesariamente que sea positivo eso. Lucía Benavente. Yo no tengo claro si es que es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, que no tiene muy claro él hacia qué lado va, o ha hecho una estrategia política ideal. Es decir, es un político, presidente, que hace su propia oposición o hace el rol de opositor, porque todo el mundo tiene ante su mandato a un opositor que siempre le está metiendo cizaña, haciendo ruido ante las noticias, y creo que Donald Trump ha sido capaz de hacer los dos roles. Entonces, él tiene el mandato en sus manos, pero también tiene la capacidad de generar ruido, de enfadar a la gente, de contradecir contra sus oponentes políticos, y me parece que al final lo que hace es dominar todo el espectro político haciendo de los dos roles. Pero ahí hay un problema, y es que ¿qué va a pasar con los republicanos?
porque eso tiene hasta un límite y en el Congreso van a empezar todos a enredarse y a decir, bueno, ¿hasta dónde van los criterios de seguridad nacional? ¿Dónde este señor puede empezar a decir que sí lo están espiando, que no lo espiaron? Porque ahí ellos tienen que empezar a responder. Y a pesar de que las cabezas de las comisiones de seguridad nacional son republicanas, pues ellos también va su nombre de por medio, entonces no es tan sencillo simplemente alinearse o dejarse confundir por Trump. Hay noticias de Francia, por otra parte, y están en todos los periódicos del mundo. Hay elecciones presidenciales el 23 de abril en ese país, la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 7 de mayo. Hay preocupación porque en los sondeos, quienes pasarían la segunda vuelta son Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, que es un partido xenófobo, cuyo interés, en caso de que gane, es convocar un referendo para retirar a Francia de la Unión Europea, por una parte, y por otra parte el otro candidato sería Emmanuel Macron, un hombre de centro-izquierda, que ha sido socialista, pero está como candidato independiente en estos momentos. ¿Qué ocurre? El candidato conservador, el candidato de la derecha, François Fillon, pues se ha hundido en las encuestas, entre otras cosas por un escándalo llamado el Penélope Gate, originado por las denuncias del semanario satírico Le Canard Enchaîné, que dice que a lo largo de 15 años el señor Fillon le pagó $800.000 a su mujer como asesora de él como parlamentario. Eso no es ilegal en Francia, el problema es que ella no realizó ningún trabajo y también les hizo algunos pagos a los hijos. Nicolas Sarkozy, que fue precandidato también conservador con Fillon y con Alain Juppé, entre otras, dijo que valía la pena que se reunieran los tres en las últimas horas. Fillon, Juppé, que es alcalde de Burdeos, y el propio Sarkozy. Pero la reunión no se ha producido. Los conservadores pensaban que Juppé se presentaría como candidato si Fillon se retira, pero ahora el señor Juppé, que fue primer ministro y que, repito, es alcalde de Burdeos, dice que no quiere presentarse. La pregunta es, ¿se hundió definitivamente la derecha en estas elecciones y Francia se ve abocada a la disyuntiva a escoger entre la señora Marine Le Pen y un independiente como Macron? De hecho es lo que dice François Hollande, ¿no? Que esto lo que fortalece es a Marine Le Pen precisamente a la extrema derecha, y sí creo que la derecha se está hundiendo. Creo que el señor Fillon primero tendría que apartarse. Él dice que se va a mantener como el candidato del partido, pero yo creo que lo más coherente sería hacerse a un lado porque le está haciendo mucho daño al partido, y me parece muy coherente lo que también Alain Juppé está diciendo, que él no quiere presentarse como candidato, primero porque no quiere ser un segundón, y segundo porque heredar ese peso que cae en este momento sobre el partido, ese enredo que se está generando interno. Él no tiene por qué heredarlo ni tener culpa, y lo más coherente sería hacerse a un lado. De hecho, él mismo ha dicho, un relevo no podría hacerse sin dolor, y eso es lo que pasaría dentro del partido. El otro candidato que querría o que estaba previsto que Sarkozy podría presentar en esta reunión dentro de los republicanos, pues habría que esperar hasta el 17 de marzo, que es el tiempo máximo que tienen, y ver si en ese tiempo el candidato de Sarkozy obtiene los 500 apadrinazgos o apoyos que necesita para ser el candidato del partido. Pero creo que esto cada vez queda más claro en que se va a quedar entre Macron, el alternativo socialista, por decirlo así, con el apoyo de Hollande, creo yo, y también entre Marine Le Pen, que pues si ganara sería un batacazo no solamente a Francia, sino a la Unión Europea. Pero es curioso que Juppé diga que no, porque si se presenta nuevamente, según las encuestas, pasaría a la segunda vuelta. Pero si se presenta y pasaría a la segunda vuelta, son todos supuestos. Volvemos al mundo de los supuestos. Yo creo que es lo que dices, yo estoy de alcalde en Burdeos, estoy bien, me parece bueno ese cargo, yo ya estuve aquí de primer ministro, ¿para qué me voy a desgastar y cargar con el muerto del partido después? Porque él mismo lo dice, unir a la gente va a ser muy complicado y llevarla a la votación va a ser todavía más complicado. Entonces, ¿yo por qué voy a cargar con ese muerto? El que estaría dispuesto sí es Sarkozy por interpuesta persona, que es el señor François Bourgan, sí, François Bayrou. Exacto, entonces ahí de pronto sería Sarkozy, que es muy hábil, y, o paradoja, el que estaría regresando. Además creo que si también Alain Juppé se presentara, quedaría totalmente desterrada el valor de las elecciones primarias que hicieron internas en el partido. Allí no tendría ningún valor, sino que sería asignar a dedo al menos problemático. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Hay noticias políticas aquí en Colombia porque hay elecciones presidenciales. El año entrante, la segunda vuelta es en mayo, para ver quién reemplaza, quién sucede al presidente Juan Manuel Santos. Hay varios precandidatos, creo que son como 30 aproximadamente en Colombia. Todo el mundo quiere ser presidente, prácticamente toda la población, todo el mundo quiere ser presidente.
Hay una entrevista en el diario El País de Madrid que hace Francesco Manetto, el nuevo corresponsal en Bogotá, a Humberto de la Calle, que es el ex jefe negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC. Y de la Calle, que para algunos puede ser candidato del Partido Liberal, con el apoyo del partido de la U, que es el partido de Santos, en esta entrevista dice: no he tomado una determinación. El modelo de país que se necesita es aquel que se basa en el diálogo. Y luego se refiere a una coalición amplia, no solo de fuerzas políticas que hayan estado a favor del acuerdo de paz, sino también de múltiples expresiones independientes. ¿Será que De la Calle va a terminar siendo el candidato de Santos? Porque esa es una de las preguntas del millón. Hay una respuesta que usted no la nota ahí, dice que no es nada de vanidad ni de personalismos. Creo que hay que empezar por ahí, por ese lado. Una persona que se sienta y dice: lo estoy pensando, aún no lo sé y tiene que ser de coalición, pues hay cierta vanidad y cierto personalismo, porque es sobre él quien recae la nominación de ser. Sí. En esa medida, como coalición, volvemos al tema de las coaliciones y una cantidad de candidatos y una dispersión tremenda, pues perfectamente De la Calle podría ser, si lo que se busca es defender el legado de Santos, que sería el acuerdo con las FARC. Lucia Benavente. Yo creo que sí puede ser el candidato presidencial, pero no querrá serlo tanto de Santos. Es decir, él va a querer, por supuesto, tiene el nombre pegado del presidente por todo lo que ha colaborado en La Habana con las FARC, pero creo que él también quiere, o la intención y lo que la gente esperaría de él sería darle un poco la vuelta y avanzar un poquito más, que el país es algo más que las FARC, que hay otros males estructurales, como él dice en la entrevista con Francesco, que se tienen que solucionar: el tema de la corrupción, el tema de la desigualdad en el país. Entonces sí puede ser candidato presidencial, además está entre los favoritos según estas encuestas preliminares que, como dices, meten a 30 candidatos porque todo el mundo quiere ser presidente. Tiene una imagen favorable. Recuerdo que el día de la firma de los acuerdos en La Habana recibió el aplauso más unánime por parte del público, y eso es muy diciente de que tiene los apoyos de la gente, pero sí le toca desmarcarse un poquito de Santos y también de las FARC. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, desde Bogotá, perdón, estaba ya leyendo cosas del Washington Post aquí. Últimos 2 minutos. Parece que la moda hipster, y cambio radicalmente de tema, va a sufrir un golpe aquí. La moda hipster, leo yo, es una subcultura de jóvenes bohemios de clase media alta que se establecen por lo general en barrios que experimentan procesos de gentrificación. Bueno, los hipsters suelen usar pantalones muy pegados, lo que se llaman skinny jeans, por ejemplo, blue jeans muy pegados. Pues ahora estamos viendo, según publica la revista The Economist, la revista 1843, y según fotos que ha traído Poli Martínez del desfile último de Armani, de Prada y de Ferragamo, que se acabaron esos pantalones pegados. Ahora son pantalones rectos como antes, no llegan a ser de bota campana como en los años 70, de bota grande. ¿Le gusta esa moda, el pantalón clásico nuevamente, no, recto? O sea, sí, el pantalón clásico, sí, el skinny no me convencía. Yo creo que por eso la gente no le ha enganchado. No sé si es tanto que la moda hipster pasa, porque creo que el estilo de grupos musicales, de cine, eso todavía se mantiene, esa informalidad muy sibarita, por así decirlo, pero sí los skinny creo que no terminaron de enganchar y por eso están en decadencia. Incluso parece que van a caer en desuso los leggings que usan las mujeres. Ahora pantalón más recto. ¿Mejor? A ver, a mí de lo que me gusta, no tanto los hipsters específicamente, sino que sean más angostos, es que la pierna se ve más larga. Me gusta más como se ven los hombres. Parece que les ornan mucho mejor. Lo que viene es como baggy, muy ancho, muy suelto todo, que yo no sé si sea más cómodo, eso puede ser otro argumento, pero no me parece que se les vea tan bien el cuerpo. Es muy difícil que un tipo se vea bien. Porque no resaltan la figura los pantalones. Claro, no se ve lo que vale la pena ver en la figura masculina, a mi juicio y gusto. ¿Está de acuerdo con esa teoría? Pues sí, pero yo creo que ves que prima la comodidad. Pero digamos, la gente gorda no requiere, porque que la gente de pasada de peso es un porcentaje importante de la población. ¿No es mejor un pantalón un poco más ancho? Y esos skinny no favorecen tampoco a cualquiera. Pero entonces cada quien sabe qué usar y qué le conviene más y qué le conviene menos. Pero para una media me parece mejor algo más cerquita del cuerpo. Más cerquita. A mí. Gracias, Lucia Benavente, por haber estado en este programa. Y gracias, Poli Martínez. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.